Gracias. Buenos días. Dios los bendiga a todos. Me alegra verlos a ustedes. También un saludo a los que están en conexión, en casa o en otro lugar. Que Dios les bendiga. No sé si se alegra de que sea el día del Señor. Descansar no es solo dejar de trabajar, también descansar es acercarse al Señor, ¿no? Así que nos da alegría poder estar y juntos exaltar y honrar y disfrutar la presencia del Señor. Bien, tenemos el hermoso privilegio de que Dios nos haya permitido conocerle a Él y haber sido invitados y pues persuadidos por el Señor para seguir su camino. Si cada uno de nosotros estamos aquí es porque todos tuvimos un llamado, tuvimos una invitación a seguirle a Él. Pero algo que quiero extender o compartir hoy es que junto con ese privilegio de conocer y de haber sido llamados a la salvación, a la eternidad, también ese llamado ha incluido servirle. El llamado a seguirle ha incluido también el llamado a servirle. A ver, lo repito, el llamado a seguirle ha incluido también ¿qué? El llamado a servirle, ¿sí? A seguirle. Dice en 1 Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos cuentan. Primera Tesalonicenses 1:9. Este texto en el cual Pablo nos habla acerca de la experiencia que tuvo la gente de Tesalónica. Se parece a nosotros, escúcheme esto, se parece a nosotros porque al igual que la gente de Tesalónica, nosotros salimos de una cultura de mucha idolatría. Y Pablo escribe que ellos salieron de los ídolos, de adorar a los ídolos. Nosotros venimos de una cultura idolátrica. Aquí en nuestro país todos los asuntos tienen su propia virgen. La virgen de la panela, la virgen del chofer, la virgen del cerro y la virgen del otro cerro, la virgen del que trabaja y el que no trabaja, hasta el que va a robar tiene su virgen, desafortunadamente. Entonces venimos de una cultura de esa forma, de esa índole. Y los tesalonicenses, cuando fueron invitados, cuando fueron evangelizados, respondieron de manera inmediata, abandonando todos sus ídolos, dice el texto bíblico, no solamente para seguir al Señor, sino también para servirle. Entonces es interesante eso, es interesante. Dios nos ha llamado para ser salvos, para dejar el pecado, pero también nos ha llamado para que nosotros contribuyamos en la extensión del reino de Dios aquí en la tierra. Fuimos llamados también para establecer ¿qué? El reino de Dios. Recuerden que en la oración del Padre Nuestro, Él incluye la solicitud y el reino de Dios, venga, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace ¿dónde? En el cielo, ¿sí? Así que fuimos diseñados y fuimos redimidos por Dios para tener una misión. Nuestra misión no consiste, no se reduce a que los domingos vengamos un par de horas al templo, nos sentemos en una silla azul cómoda y que veamos a un pastor bonito delante. No, esa no es nuestra misión. Yo me estoy echando flores a mí mismo. Nuestra misión tiene que ver con que podamos establecer o ayudar para que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra. A esa misión que le ha sido dada a la iglesia, la Biblia le da el nombre de la Gran Comisión o la tarea más importante que la iglesia tiene.
Y cuando hablo de la iglesia, estoy refiriéndome a cada creyente, a usted y a mí. Se nos ha dado ese privilegio, ¿sí? Servir a Dios es un privilegio. ¿Escuchó lo que acabo de decir? Servir a Dios es un privilegio. Miren esto. Dice en la Biblia que en algún momento los ángeles del cielo se ofrecieron ante Dios para ser los mensajeros, los que transmitían el mensaje y los que establecieran el reino de Dios en la tierra. A esa petición Dios se negó. Dios no quiso darle a los ángeles. Ellos son servidores del reino, están ayudándonos, pero Dios concedió el privilegio de establecer el reino de Dios en la tierra a nosotros, la iglesia. Uy, solamente la hermana se alegró de eso, Dios mío. Están difíciles de persuadir hoy. Esta tarea, hermanos, es la mejor empresa que puede existir. No hay algo más importante, no hay algo más definitivo para la humanidad, no hay una empresa más valiosa, no hay algo más importantísimo sobre la tierra que el reino de Dios se establezca. Y esa tarea nos lo fue delegada a nosotros, hermanos. Así que estoy hablando de eso esta mañana, del privilegio de servir. Vimos el domingo anterior, para los que estuvieron y para todos poder recordarles, vimos que el mundo o el sistema del mundo, la corriente del mundo, va a tratar o trata que todos los días los creyentes estén suficientemente distraídos, entretenidos, ocupados, para que no les permita ni oír a Dios, ni buscar a Dios, ni servir a Dios. Escuche esto que dije y que quiero repasar del domingo anterior. Porque contra eso tenemos que pelear todos los creyentes. Todos los días de nuestro vivir luchamos contra eso. El ruido del mundo, las distracciones. Miren, hay una industria que se le llama la industria del entretenimiento. No sé si ha escuchado usted eso. La industria del entretenimiento. Todo lo que tiene que ver con los medios masivos de comunicación y que sacan sus contenidos, noticias y demás. Bien, es la industria más grande actualmente y la que más produce dineros, dólares y demás. Pero ¿a dónde está dirigida? A que las personas estén ocupadas las 24 horas en sus productos o en sus cosas, ¿sí? Y ese sistema del mundo quiere distraer de tal forma al creyente que no pueda oír a Dios, que no pueda tener tiempo para buscar a Dios y ocuparlo tanto que no pueda servir a Dios. Y contra eso debemos nosotros todos los días combatir. ¿Sí? Si usted no sabía eso, todos los días usted está luchando por tener tiempo para que pueda buscar a Dios, para que pueda escuchar al Señor, para que pueda servir al Señor. Y esta estrategia, pues no es que sea tan moderna. Realmente, cuando leemos el Éxodo y parte del Éxodo, pues fue la misma maña y la misma forma que el mismo faraón utilizó con el pueblo de Dios para que ellos estuvieran tan ocupados y esclavizados que no pudieran ni escuchar a Dios, ni buscar a Dios, ni servir a Dios. Lea conmigo en Éxodo capítulo 5. Éxodo 5 dice: Moisés y Aarón, verso 4, 5, 4 al 9. Moisés y Aarón, respondió el rey de Egipto, ¿por qué distraen al pueblo de sus quehaceres? Vuelvan a sus obligaciones. Dense cuenta que es mucha la gente de este país y ustedes no la dejan trabajar. Ese mismo día, el faraón ordenó a los capataces y a los jefes de cuadrilla: ya no le den paja a la gente para hacer ladrillos, que vayan ellos mismos a recogerla, pero sigan exigiéndoles la misma cantidad de ladrillos que han estado haciendo. No les reduzca la cuota. Son unos holgazanes y por eso me ruegan: déjenos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Impónganles tareas más pesadas, manténganlos ocupados, así no harán caso de mentiras. Mírelo en palabras de Faraón. A esta gente hay que distraerla, a esta gente hay que ocuparla, a esta gente hay que esclavizarla, a esta gente no hay que darle tiempo. ¿Qué se van a poner ellos ir a obedecer a su Dios? Y es lo que sigue sucediendo hoy. Dijimos que uno de los problemas
modernos para la iglesia es que los creyentes están perdiendo ese deseo de buscar, de estar en la presencia del Señor, y tan distraídos y tan ocupados en esa industria del entretenimiento. Y leemos este texto de Éxodo de los días antiguos, estamos hablando de cerca de 6,000 años atrás, y pues era lo mismo, es lo mismo, Faraón intentando, haciendo eso. Así que ese espíritu de Faraón está hoy en el espíritu del mundo y trata de esclavizar a la gente. A partir de este año se trabaja cada semana 2 horas menos y en los próximos años van a reducir más. Pero entre menos se reduce, uno como pastor diría, uy, qué bueno. Ya a partir de este año los creyentes de la promesa tienen 2 horas más para invertirlo en servir a Dios. Y los que no van a la iglesia o que está apenas empezando a ir a la iglesia tienen 2 horas más para atendernos en el discipulado. Pero uno va a ver y no, estamos muy ocupados, trabajamos más, producimos menos, nos alcanza menos. Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Por allá en un texto de Ageo dice que trabajan largas jornadas y echan en un saco, ¿qué? Roto, es decir, que no se les ve. Y trata de ver con esto, hermanos, no estamos sirviendo a Dios, no estamos sirviendo a Dios. Así que es importante que entendamos varias cosas. Número uno, que servir a Dios es un llamado y es un privilegio. Servir a Dios es un llamado y es un privilegio. No lo recibieron los ángeles, no le fue dada a nosotros. Y nosotros somos gente imperfecta, pero Dios le pareció bien en elegirnos para que nosotros podamos hacer la obra de Dios. ¿Estamos, hermanos? Fuimos llamados a seguirle, fuimos llamados a servirle. No se trata solo lo que podemos hacer en el templo. Todo lo que tiene que ver con nuestra vida tiene que ser en relación con el reino de Dios. Escucho lo que quiero aclarar, eso, importante. Para algunos servir a Dios es venir y pararse en la tarima. No, servir a Dios no es solo lo que se hace desde tarima. Servir a Dios tiene que ver con todo lo que hacemos todos los días, estemos en el templo o estemos fuera del templo. En nuestro trabajo podemos hacerlo y funcionar en relación con el reino de Dios. Estando estudiando podemos hacerlo en función del reino de Dios. Cualquier actividad, sea familiar, sea social, sea financiera, sea educativa, sea deportiva, debe hacerse en función del reino de Dios. Mire lo que dice la Biblia en 1 Corintios 10:31. Dice, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. A ver, tenemos que entender ese texto. Todo lo que hagamos, comer, beber, respirar, trabajar, vender, comprar, todo lo que hagamos lo debemos hacer ¿para qué? Para la gloria de Dios. Así que ese texto para nada se está refiriendo a lo que sucede dentro del templo. Al contrario, está Pablo enseñándole a los creyentes que una vez salgan del templo, no dejan de ser cristianos, no dejan de estar sirviendo a Dios, no dejan de estar viviendo en función del reino de Dios, en cualquier actividad que tengan. Miren, no hay oficio, no hay profesión, no hay actividad en la cual no se pueda servir a Dios. Así que somos llamados a seguir los caminos del Señor, somos llamados a congregarnos, somos llamados a ocupar un lugar dentro de la iglesia y servirle, pero somos llamados también a que todo lo que hagamos en nuestra vida sea en función ¿de qué? Del reino de Dios. Cuando hay deportistas, cuando hay profesionales, cuando hay gente cristiana que ha entendido que su llamado a servir a Dios, a seguirle al Señor, incluye servirle, entonces están tan enfocados en sus funciones que donde quiera que están, sirven, viven, son profesionales, afectan con el reino de Dios al lugar donde están. Me alegró la noticia el año pasado y pues no quiero hacer énfasis en qué equipo, pero me alegró la noticia el año pasado de la llegada de Falcao a Millonarios. Más que pensar deportivamente, pensaba espiritualmente
de cómo podría, ¿sí?, un creyente bendecir o ser de ayuda. Y hubo unas 2 o 3 veces que en las noticias estuvo relacionada con algo que pasó con él. Un joven pidió la eutanasia en el Hospital San Ignacio porque había tenido hace unos años un accidente siguiendo a los hinchas de su equipo, Millonarios. Y había tenido un accidente, había quedado algo comprometido, parte de su cuerpo. Dentro del hospital, en otro lugar, adquirió una bacteria y finalmente el pronóstico es que él moría. Así que él solicita la eutanasia. Pero antes de que sucediera, que fue un poco polémico y demás, la noticia interesante fue cómo intervino Falcao y su esposa en una conversación, que parte de eso está, si quiere, búsquela en las redes, ellos orando y compartiéndole de Dios a ese muchacho. Porque debemos entender, en cualquiera de las áreas donde trabajemos, actuemos, juguemos, podemos hacerlo todo para la gloria de Dios. El creyente que no encuentra conexión de su vida espiritual con el mundo que vive, entonces vive 2 cosas, 2 vidas, una dentro de la iglesia y otra fuera. Y esa no es la vida cristiana. El apóstol Pablo está diciendo: coman, beban, hagan cualquier otra cosa, pero todo háganlo para la gloria de Dios. Y de eso se trata, de servir a Dios. Servimos a Dios cuando venimos al templo, pero también servimos a Dios al salir del templo. No hay un privilegio más grande que nos haya sido concedido a nosotros, que nosotros ayudemos a establecer el reino de Dios en la tierra. Eso es maravilloso. Yo sé que usted no tiene emoción con eso, yo sí, pero yo quiero emocionarlo. El Señor les dijo a esos pescadores: vengan en pos de mí y haré que ustedes se conviertan ¿en qué? En pescadores de hombres. ¿Qué dice el texto? ¿Los estaba invitando a secuestrar personas? No. Los estaba invitando a que el reino de Dios se estableciera ¿en qué? En otras personas. ¿Por qué menciona allí a los hombres y no a las mujeres? Bueno, es un asunto de la interpretación. Sí, porque usted verá que cuando Dios llamó a Abraham y le habló de bendecirlo a él y a toda su familia, no quería decir que no estuviera llamando a Sara, estaba llamando, pero Dios trabajó siempre a través del jefe de hogar. Y cuando alguien no tenía un hogar, pero era influyente en la sociedad, como la mujer de Samaria, pues a esa mujer la llamaba porque sabía que detrás de ella había una gran multitud. Dios te llamó a ti y me llamó a mí porque sabe que hay potencial para arrastrar a otros al reino de Dios. Amén. Me angustia de que haya creyentes que se dejen arrastrar por otros y sacar del reino teniendo ellos potencial. Somos llamados. Es el más grande privilegio. No hay empresa, no hay tarea, no hay oficio más importante que tengamos que extender el reino de Dios. En Hechos de los Apóstoles se afirma en Hechos capítulo 8 que cuando apedrean a Esteban en la plaza pública, muchos creyentes escuchan de que así como con Esteban van a comenzar a hacerlo con muchos creyentes. Entonces los creyentes, que la mayoría están en Jerusalén, por temor empacan sus cosas y muchos creyentes comienzan a irse de Jerusalén buscando otras ciudades. Es triste, yo no sé si usted vio en esa semana algunas noticias, pero es triste ver volquetas y otros medios de transporte saliendo de poblaciones de nuestro país porque están huyendo de que no los maten. Una señora está por ahí en la entrevista del noticiero: por favor ayúdenos, nos están matando nuestros hijos y no tenemos los albergues. Un alcalde decía: preparamos unos albergues pero no son suficientes, cada momento llegan más personas. Y presentan algunos pueblos que les están llamando pueblos fantasmas. ¿Por qué? Porque están quedando desocupados. Ahora, en Hechos hay algo parecido. Hay una amenaza. Los creyentes
son solo los creyentes los que se están yendo. Pero ¿sabe qué dice allí en Hechos capítulo 8? Y dice que por donde quiera ellos iban huyendo, aprovechaban y predicaban el evangelio. Entonces, ¿sabe qué fue lo que sucedió? Que Dios permitió que esa amenaza viniera, los creyentes fueran dispersados desde Jerusalén, pero el evangelio comenzó a extenderse a Samaria y a todas las poblaciones. Es vivir en función del reino. Aún cosas malas que pueden sucedernos pueden ser enfocadas en que el reino de Dios sea extendido, sea exaltado. ¿Amén o no amén? Amén. Bendito sea el Señor. Muchas personas han tenido que estarse enterando de esa trágica noticia al final de diciembre, del asesinato de una familia completa pastoral y demás. Y hay más y más, pero ha servido también para que se dé testimonio y se hable. Mire, Pablo lo escribió: sea que coman, sea que hablen, sea que vendan, todo háganlo para la gloria de Dios. Aún huyendo ellos, nos dicen Hechos de los Apóstoles, usaron esa situación para extender el reino de Dios. Ahora, número 2, en el reino de Dios, en la obra de Dios, siempre hay vacantes. Siempre hay vacantes. ¿Qué significa eso? Que siempre los obreros no serán suficientes, que siempre hay más tareas para hacer. ¿Sí? Hay más tareas para hacer. ¿Cuántas sillas desocupadas hay en este momento aquí en el templo? Tanto las que están puestas como las que están recogidas. Hay muchas sillas. Y ellas nos dicen que la tarea no la estamos haciendo bien, que todavía no hay suficientes invitados. Jesús dijo: la mies es mucha, ¿los obreros qué? Bueno, ¿dónde dice? Lucas capítulo 10, verso 1 y verso 2. Dice: después de esto, el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de dos en dos delante de él a todo pueblo y lugar a donde él pensaba ir. A otros. Tenía sus 12, pero ahora elige otros ¿cuántos? 72. ¿Sí? Para enviarlos de dos en dos. 31 equipos. ¿Sí? Otras personas. Y les dijo: la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. ¿Qué es poco? ¿Qué es mucho? La cosecha. La mies es mucho. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. ¿De qué fuimos autorizados? De pedir más obreros. De pedir más obreros. La mies es mucha, los obreros son ¿qué? Pocos. Y los poquitos que hay algunos que quieren renunciar. Entonces, peor. La cosecha necesita más obreros. Estas son palabras directas del Señor Jesús. Mire, desde los tiempos de Jesús, Él planteó que son escasos los obreros. Esta idea la ratificó, escúchame esto, esta idea de los obreros escasos la ratificó en Mateo 20, en una parábola que se llama parábola de los obreros de la viña. No lo tenemos tiempo para leerlo ahorita, léalo en casa, por favor. Los que están en casa, anoten, Mateo 20. ¿Qué dice en Mateo 20 sobre la parábola de los obreros de la viña? Dice que el señor dueño de la viña sale un día muy temprano a buscar obreros para su viña, 6 de la mañana. Encuentra algunos en la plaza. ¿Qué están haciendo? Nada. ¿Por qué están desocupados? Porque nadie nos da trabajo. En mi viña hay trabajo. Vayan y trabajen y les va a ser pagado lo que es justo. Ay, qué bueno. Ahora escucha esto. No me voy a meter con ese punto, pero escuche esto. Todo el que trabaja en la viña del Señor tiene recompensa. Ahí dice: vayan y recibirán lo que es justo. Bueno, contrató unos a las 6 de la mañana, pero dice que salió a la tercera hora de la mañana. La tercera hora de la mañana es las 9 de la mañana. Encuentra otros obreros, les pregunta por qué están desocupados. Vayan y trabajen en mi viña y les dará lo que es justo. Vuelve y sale a mediodía. ¿Qué está diciendo el texto? Está diciendo que siempre hubo necesidad de más obreros. Y eso siempre ha pasado. Nunca habrá un momento donde el pastor o alguno diga: no, ya es suficiente. No.
siempre necesitaremos más obreros, más obreros. Porque no todos se están ofreciendo, porque hay muchos desocupados, porque no todos están entendiendo que su llamado a seguirle ha incluido también servirle, y que servir al Señor es un privilegio. Por eso el Señor está en busca de esas personas que están desocupadas. Algunos tuvieron la experiencia de haber servido un tiempo y disfrutaron, pero dejaron de hacerlo por diferentes motivos. Deben regresar. ¿Sí? O se ocupan en la obra de Dios, o el diablo los va a ocupar en su entretenimiento. ¿Estamos, hermanos? Así que eso. Ahora, en 1 Corintios 12, dice que todos los integrantes de la iglesia tienen una función y unas capacidades para ejercer ciertas funciones. Permítanme leerles. Capítulo 12, verso 14 al 18. Dice: ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. El cuerpo, está hablando de nuestro cuerpo. Quiero preguntarles, ¿vinieron sus 2 orejas a culto? ¿Trajo su nariz? ¿Vienen sus 2 pies? ¿Se ha levantado algún día al culto donde un pie le diga, vaya usted a culto, yo no voy, y su pie se ha quedado? No. El día que un pie de nuestro se revele para ir en sentido contrario, nos va a pasar algo terrible, toca cortarlo, si no. Sí. Bueno, ok, si algún día su mano dice, hoy quiero volverme ladrona, córtela, dice la Biblia. Ok, está hablando, ¿por qué trato esto? Porque Pablo está diciendo que nuestro cuerpo son muchos miembros unidos. Ok, ahora va a hablar de la iglesia, pero dice esto: si el pie dijera, como yo no soy mano, no soy del cuerpo, ¿no por eso dejaría ser del cuerpo, parte del cuerpo? ¿Qué dicen ustedes? Si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿no por eso dejaría ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿han visto algún ser que solamente sea un ojo por ahí en una de Monster Inc? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Y mire lo que concluye, verso 18. En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Pregunta: ¿quién lo colocó usted dentro de la iglesia? Dios. Dios. ¿Para qué lo colocó dentro de la iglesia? Para que usted sea ojo, oreja, pie, lo que sea, pero tiene un lugar y tiene una función. ¿Tiene un lugar y tiene una qué? Función. Así que no se haga y sirva. Debe aprender a servir. Dios te dio una función dentro de la iglesia. No todos quieren ejercer esa función. Algunos son mano y quieren ser pie. Algunos son oreja y quieren ser ojo. No quiere hacer lo que otro hace. Hay algunos que miran aquí al frente y dicen, ay, yo quiero cantar como la hermana. Pero si Dios no lo llamó a cantar como la hermana, pues mejor haga lo que Dios le llamó a hacer. ¿Estamos, hermanos? Ahora, ninguno servimos a Dios para mostrarnos a nosotros mismos. Servimos a Dios para honrarlo a Él, ¿verdad? Así que, pero sirvamos a Dios. Sirvamos a Dios. No quieras la función que otro tiene, solo ocupa el lugar que te corresponde dentro del cuerpo. Sea la que sea. Sea la que sea. Puede ser una función muy visible o puede ser una función muy invisible. ¿Sí? Mire la función que hace el huesito más pequeño de nuestro cuerpo. ¿Dónde está ubicado el huesito más pequeño de nuestro cuerpo? Dentro del oído. Y le ayuda a usted con todo el asunto del equilibrio. Ay, mire, tan pequeñito. Mire, el tubito más pequeño de su cuerpo se le llama el conducto lacrimal. Si ese tubito no funcionara, ¿qué problemas tendríamos? Porque todo el día estamos expuestos ante el medio ambiente, recibiendo mugre, smog y de todo. Pero
hay un limpiabrisas en nuestros ojos. Y si eso que se limpia no drenara, no fuera por un tubito y hiciera su trabajo, se nos acumula y entonces nos da conjuntivitis y todas esas enfermedades de los ojos. Pero mire, miembros tan pequeños. ¿Cuándo usted ha hecho una oración como estas? Señor, te doy gracias por mi conducto lacrimal. Señor, te doy gracias por mi, ¿cómo se llama el huesito del oído? El tímpano. Señor, no, ahí están. ¿Sí? Ahí están, haciendo su función. ¿Cuánto tiempo la hacen? Desde que usted nace hasta que esté y haciendo su función. Si algo no pasa con esa parte. Eso somos en la iglesia. No importa que no seamos visibles. No importa que nuestro oficio nadie dé gracias, pero le servimos a Dios. Le servimos a Dios. Perdón. Se llama estribo. Gracias. Gracias. ¿Alguien tenía que hacer la función de buscar rap en Google? No. Bien. ¿Qué haces ahí desocupado? ¿Por qué no sirves a Dios? Ahora, número 3. Dijimos, 1, servir es un llamado, es un privilegio. 2, siempre hay vacantes en la obra de Dios. 3, servir a Dios me permite crecer. Servir a Dios me permite ¿qué? Crecer. Muchas cosas. Crezco en el manejo de los dones espirituales cuando sirvo a Dios. ¿En qué crezco? En el manejo de los dones espirituales. Porque, mire hermanos, ¿por qué la mano es mano? Porque Dios le dio a la mano ciertas características para ella hacer su función. Mire, si nuestra mano no tuviera unos sensores que le avisan cuando hay calor, cuando hay dolor, cuando pasa algo, permaneceríamos. Imagínense colocar nuestra mano sobre una plancha al rojo vivo y que esos sensores no se activaran, nos haríamos mayor daño. Pero el solo acercarla ya sentimos el calor y entonces rechazamos rápido. ¿Sí? La agujita que ponen ahí para la sangre y demás, porque hay sensores. Esos sensores no están en toda el parte del cuerpo. A la mano le fue dado eso. Usted y yo tenemos dones especiales dados por el Espíritu Santo para ejercer la función dentro de la iglesia. Si servimos a Dios, crecemos en el manejo de los dones espirituales. Número 2, cuando servimos a Dios, crecemos en nuestra relación con Dios. Número 3, cuando servimos a Dios, crecemos en nuestra fe y en nuestra confianza en Dios. Número 4, cuando servimos a Dios, crecemos en el conocimiento bíblico. Número 5, cuando servimos a Dios, crecemos en nuestra relación con otros miembros del cuerpo de la iglesia. Número 6, cuando servimos a Dios, crecemos en fruto. ¿Desean que repite? Bueno, entre semana escuchen la predicación para que la puedan. Pero el principio, ¿cuál es? Cuando servimos a Dios, crecemos. Y le preguntan, ¿y en qué crezco? En mi relación con Dios, en el uso de los dones, en la fe, en el conocimiento bíblico, en mi relación con otros, en dar fruto para Dios. Hebreos 5:14 dice, en cambio, el alimento sólido es para los adultos, pues han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Está diciendo que quienes sirven dentro de la iglesia maduran y entonces tienen el alcance, el alimento sólido de la Biblia. Escúchame esto, en Hechos capítulo 6, escuchen, en Hechos capítulo 6, los apóstoles dicen algo a la iglesia. Hermanos, no es posible, como la cantidad de creyentes está creciendo y hay más y más tareas, no es posible que nosotros por atenderlos a ellos, si han comido, si les visitamos, si les llamamos o no, nos ocupemos de eso y dejemos a un lado orar, preparar las enseñanzas, enseñarles la Biblia. No podemos desplazar eso por atender las otras tareas. Por favor, escojan entre ustedes por lo menos unos 6, 7 hombres llenos del Espíritu Santo que nos ayuden en la tarea. Y está listado a quienes escogieron. En el listado hay 2 personas, uno llamado Felipe y el otro llamado Esteban. Gracias, Esteban. Déjeme hablar de los 2. ¿Sí? Capítulo 6 de Hechos, Felipe está siendo nombrado como diácono.
En el capítulo 8, apenas una paginita después, en el capítulo 8, Esteban está en una ciudad llamada Samaria. ¿Sabe qué está haciendo Esteban en Samaria? Está predicando el evangelio como un evangelista en la plaza pública y ahora ha logrado que multitud de gentes estén siguiendo. Tantas personas que tuvo que darse la noticia en Jerusalén: por favor envíen a Samaria de los apóstoles principales, de los que saben harto, porque Felipe está ya solito haciendo la tarea. Pero en poco tiempo creció tanto en el ministerio que pasó de servir a las mesas a ser un evangelista. Ahora, el caso de Esteban es diferente. Capítulo 6 es elegido como diácono. Capítulo 7 es la página siguiente. Capítulo 7, mientras Esteban está predicando en una plaza pública, lo apedrean y muere. Escuche esto. Usted y yo no sabemos cuánto tiempo tenemos para servir a Dios. Felipe tuvo muchos años, Esteban tuvo un corto tiempo, tal vez algunos meses, pero lo importante de los dos es que juntos obedecieron. Amén. ¿Cuándo va usted a obedecer y a servir al Señor? Es tiempo, este tiempo dedíquese a servir al Señor. ¿Estamos, hermanos? No sabemos cuánto tiempo Dios nos da. Ni es la edad, escuche, ni es la edad, ni el conocimiento, ni los años. Nada nos impide servir al Señor. Escuche, el día que la multitud, más de 5,000 personas, habían pasado el día completo escuchando las enseñanzas del Señor, ya en la tarde le dijeron: no, ya esta gente tiene que irse a comer algo. Y el Señor les propuso: no, mejor démosles aquí algo de comer. Pero ¿cómo así? ¿Quién alimenta a toda esta gente? ¿Sabe que entre la gente había un niño? ¿Cuántos años tenía ese niño, Fabiana? ¿No sabe? ¿Cuántos años tiene usted? 11. No alcanzaba los 11. Yo le calculo 9, 10 añitos. Un niño. ¿Qué hacía ese niño ahí de sapito? Pues lo que la gente estaba haciendo, escuchando a Jesús. Tan chévere que era escuchar a Jesús, y los niños estaban ahí. Bueno, los discípulos, ¿cómo sucedió la historia? Los discípulos que le dijeron: miren a ver qué tiene, vieron al niño con el canastico y fueron y le raparon el canastico y lo dejaron llorando por allá. Y no, yo no creo que haya sucedido así. Mire, el texto no dice nada, solamente dice que había un niño y que los discípulos trajeron el canastico del niño. Yo estoy seguro que no es que le hayan cogido a patadas y le hayan quitado el canastico, no. El niño estuvo a bien ofrecer lo que él tenía. ¿Sabe en qué se convirtió lo que ofreció ese niño? En la alimentación de toda esa gente. Es decir, en un milagro. En un milagro. Así que ni siquiera tener corta edad impide que yo pueda servir a Dios. Amén. Impide que sirva. ¿Fabiani sirve a Dios? ¿Hace algo en la iglesia para hacer? Bien. No lo hacemos de manera perfecta, pero lo hacemos. Daniela, ¿desde cuándo sirve a Dios? No diga desde pequeña, entonces desde siempre. Que siempre ha sido pequeña. Pero es interesante. Hermanos, ¿están conmigo? Es interesante. ¿Sí? El nuevo que acaba de llegar, el antiguo, el adulto mayor, el anciano, el niño, todos somos llamados a servir a Dios. Así que termino diciendo: usted necesita involucrarse en el servicio al Señor. Involúcrese en el servicio. Puede comenzar por staff, las personas que los domingos se alistan y están atendiendo a los que llegan, para pedirle: por favor, no se haga atrás, hágase adelante. Hágale caso a los que sirven. No sea rebelde. Es por orden, para hacer orden. Sea parte del staff. Cuando usted sea staff o voluntario, ¿qué le gustaría? Que los demás también lo respeten y le hagan caso. ¿Estamos, hermanos? ¿Sí? Así que ayudémonos. Sea parte de un equipo. Si dejó de servir, regrese al servir.
No le permita al mundo ocuparlo tanto que usted no tenga tiempo para buscar o para servir a Dios. Si un trabajo, una profesión o un estudio le quita totalmente el escuchar, el servir, el buscar a Dios, eso no es para usted. Déjeselo a un buen inconverso. Escoja algo mejor. Amén, hermanos. ¿Sabe? La Biblia dice, lo vil y menospreciado del mundo, ¿Dios qué? Escogió para avergonzar. El Señor es especialista en usar gente imperfecta como usted y yo para extender el reino de Dios. Eso somos delante de gente imperfecta. Pregúntele a alguien por dónde puede empezar. El próximo domingo, ya sábado, estaremos en un evento que se llama Visionando Juntos, que es todos los que queremos servir, reunámonos y revisemos cómo vamos a hacer la tarea. Y si no sabemos cómo, vamos a ser entrenados con otro. Siempre pondremos a uno capacitado con otro que no tiene experiencia y nos ayudará a saber hacerlo. Yo no nací siendo pastor. Es más, yo estuve varios años como oveja descarriada. Y bien casposo que sí era. Algunos dicen amén. Pero alguien me enseñó a servir a Dios. Alguien, y doy gracias a Dios. Aunque a veces cometí errores, equivocaciones. Si me preguntan y me sigo equivocando, pero Dios es especialista en usar gente imperfecta. Este año propóngase todo lo que haga y viva, hacerlo en función del reino de Dios. Amén. En función del reino de Dios. Póngase en pie, por favor. Póngase en pie. No sé cuántos de ustedes han visto alguna de las series de Chosen o de los elegidos. Quiero recordar en una de las escenas o en uno de los capítulos se centra en una mujer que está oprimida por el diablo. Un sacerdote trata de liberarla, Nicodemo. Ella experimenta una liberación y después esta mujer se convierte en una de las mejores discípulas del Señor, a quien el Señor se reveló por primera vez al resucitar. Mire, Dios escoge gente en esas condiciones, pero la convierte en gente útil para el reino de Dios. No sé de dónde venga, de qué pasado, de idolatría o de alcoholismo o demás, pero ahora somos útiles para el Señor. No se contente solo con entrar al templo, estar cada domingo, tener un lugar cómodo para sentarse. Hay mucho más que eso. Todo lo que haga, hágalo en función del reino de Dios. Levante sus manos, por favor, y adoremos y exaltemos a Dios. Gracias, Jesús.